focalizadas son la energía eólica, la energía de biomasa hidráulica y la energía solar. A pesar, en todas las que antes me he mencionado no se escucha hablar de la energía geotérmica, a pesar de que nuestro país tiene muchas zonas y regiones de potencial aprovechamiento, como lo es Cajamarca y es la mitad. Me presento, mi nombre es Mariciel Estefanía Peña Jiménez y el día de hoy presentaremos nuestro proyecto titulado Diseño de un prototipo de flotación para aprovechar la energía geotérmica por medio de la celda Peltier en las altas temperaturas de las aguas termales de Baños del Inca. Ahora sí le doy paso a mi compañero. En la introducción, un poco de la descripción de nuestro tema. De acuerdo al ranking RENGAI en el 2018, el Perú tiene energía que proviene de fuentes renovables, que es hidroeléctrica, es el 5.6%, eólica con un 40.42%, biomasa 11.62% y solar con 4.99%. Ahora, ¿por qué y para qué se realizó esta investigación? Este proyecto se llevará a cabo para solucionar la problemática que tiene el Perú actualmente, que no estamos aprovechando la energía, y ahora más que todo en Cajamarca, en el distrito de Baños del Inca, vamos a diseñar un prototipo donde la celda Peltier va a estar en contacto con el agua, utilizando el proceso de manera inversa, donde un lado de la celda Peltier va a estar caliente, mientras el otro lado va a estar frío con la ayuda de un disipador. En lo que es la justificación, el presente proyecto se realiza con la finalidad de estudiar y determinar la cantidad de voltios que genera una sola celda Peltier, y de acuerdo a eso tener nuestros datos, ¿no? A esto le llamamos el efecto termoeléctrico o efecto Peltier, y su estudio nos va a abrir paso al diseño o uso de otras energías renovables, dejando atrás las energías tradicionales. Seguimos con el punto de la oficina. En el objetivo principal tenemos diseñar y construir un sistema de flotación para la celda Peltier, así aprovechando su energía geotérmica por medio de su proceso inverso en las aguas termales de Baños del Inca. Sin dejar de lado nuestros objetivos específicos, que son determinar la cantidad de voltios que produce una celda Peltier, ensamblada en un sistema de enfriamiento al estar en contacto con el agua y con la temperatura. También modelar un sistema de flotación que permita que la celda Peltier no se hunda al agua y que resista al contacto con el agua. Como marco teórico vamos a empezar con un pequeño concepto de la celda Peltier. Es un dispositivo electrotérmico que genera frío a partir de una corriente eléctrica, que permite transferir el lado caliente de un foco a un más frío o también el foco inverso. El control de temperatura en la celda Peltier es importante, ya que permite tener una eficacia que ha sido registrada hasta de un 47.1% en los sistemas. Seguimos con el funcionamiento de la celda Peltier. El funcionamiento para la refrigeración termoeléctrica es sencillo. Básicamente es un sándwich de dos placas cerámicas cuyo relleno son dos semiconductores, que es de tipo P y de tipo N. En tipo P encontramos los componentes de boro y uranio, y en el tipo N de arsénico, fósforo y antimonio. Cuando se hace circular una corriente en la placa Peltier, que está en la pantalla, una de las placas se enfría y todo el calor que ha sido transmitido por esta placa es recogida por la otra, la cual aumenta la temperatura. Además, podemos decir que la celda Peltier no es dependiente de la temperatura ambiente, así que podemos tener un recipiente de agua, en este caso, por debajo de la placa Peltier. Seguimos con el principio de funcionamiento, o más conocido como efecto Peltier. Este fenómeno fue descubierto por John Peltier en 1834, que está en la imagen de arriba, que es cuando una pequeña corriente pasa por la unión de dos distintos cables, esa unión se calienta o se enfría, y eso se le conoce como efecto Peltier. Seguimos con la definición de voltaje. El trabajo externo necesario para mover algún dispositivo con una carga de una posición dentro de un campo eléctrico se le conoce como definición de voltaje. Como pueden observar, aquí es la fórmula. Seguimos con el voltaje. Seguimos con el voltaje en función a la temperatura. Como pueden observar, ahí está en la fórmula donde utilizamos el voltaje. El voltaje funciona a la temperatura. En un semiconductor los electrones están en una carga negativa, y conforme va aumentando
aumentando la temperatura, va aumentando también esa carga. Con esto podemos determinar la fórmula para diferenciar la temperatura y diferenciar el voltaje en función a la temperatura que se encuentra la fórmula aquí y aquí. Y seguimos con la fórmula de aproximación lineal. La aproximación lineal es una ecuación tangente de la forma de aproximación requerida y se puede determinar utilizando la forma punto pendiente. Pueden observar. Luego seguimos con la ecuación de la recta. Es una fórmula matemática que se utiliza para representar una recta en un plano cartesiano y esta puede ser, o la más común, es la forma pendiente-intercepto, que está aquí. Con esto dicho, y el paso a mi compañero para que un poco. Bueno, en los materiales utilizados, como principal material hemos utilizado la celda Peltier, la cual va unida mediante pasta térmica al disipador. Y como flotadores hemos utilizado cilindros de polietileno, los cuales son representados como los biberones. Y para unirlos y juntar el punto medio hemos utilizado cintillos. Interesante. Lo cual está representado en imagen y acá en el prototipo. Bueno, ahora vamos a continuar con la explicación del siguiente prototipo. Como nosotros podemos observar, tenemos a los dos lados, como ya lo dijo mi compañero, los biberones. ¿Por qué nosotros hemos optado por estos biberones? Como sabemos, el biberón resiste altas temperaturas y además esto nos ayuda porque no contaminaríamos el medio ambiente, sino estaríamos reciclando para que de esta manera funcione el prototipo que nosotros hemos ideado. También tenemos aquí el disipador de aluminio que nos ayuda a enfriar un lado de nuestra celda Peltier, la cual está en contacto con el agua caliente. Esta celda, aparte de ayudarnos en el momento en que está en el contacto con el agua caliente, nos brinda energía para poder realizar el proyecto que tenemos en mente. En las tapas también hemos sellado de una manera correcta para que no se hunda, ya que esto tiene que estar flotando para que sí el sistema pueda realizarse de una manera adecuada. Bueno, en el método hemos utilizado el coeficiente de Seebeck, que se da a una diferencia de temperatura en un material, el cual lo convertimos y nos da el voltaje. También hemos utilizado la pendiente aproximada de la curva, que se utiliza el concepto en la fórmula que se describe como y es igual a m por x más b, donde m es la pendiente y b la ordenada al origen. Para poder comprobar las fórmulas utilizadas, tuvimos que resolver las ecuaciones de la recta tangente, la cual corresponde a cada curva en el valor de la temperatura que intercepta las funciones mostradas, y comprobar el resultado con el voltaje obtenido con esta misma temperatura. Si las ecuaciones son correctas, tendríamos un valor aproximado al ejemplo que hemos obtenido. Para completar la tabla 10 utilizamos el cálculo diferencial, el cual para calcular las diferencias de temperatura A, B y C entre la temperatura de la fuente calorífica y la temperatura ambiente. El cálculo se basará en la información proporcionada en el marco teórico. Tenemos casi penúltimo, tenemos lo que son resultados y discusión. En los resultados y discusión tenemos lo que son los estudios previos y bases teóricas y resultados obtenidos. Como estudio previo tenemos lo que es un proyecto planteado por Ortiz, que es básicamente la unión de 6 placas Peltier unidas en una serie y estas generan 12 voltios. Además, este proyecto es denominado Análisis Técnico Económico para el diseño de implementación de un prototipo de autoproducción de energía eléctrica sostenible basada en el efecto termoeléctrico y placas Peltier para uso residencial en el conjunto residencial local. Nosotros aquí podemos observar, en realidad en nuestro ensayo hay 5 tablas y 3 gráficos, pero aquí estamos mostrando lo que son las tablas más principales y las que usaremos en la discusión. Podemos observar lo que es el detalle técnico de la placa Peltier, parámetros termoeléctricos que son la diferencia
en relación con el voltaje que genera y también los datos obtenidos el tercer día en función de la hora y el voltaje. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora podemos observar lo que son los resultados obtenidos del prototipo de flotación. En nuestro ensayo hay 5 tablas y 3 gráficos. Nosotros aquí podemos observar las 5 tablas utilizadas, 6 tablas utilizadas. También tenemos lo que es el detalle técnico de la placa Peltier, los efectos termoeléctricos de la celda en un rango de temperatura de 64 grados Celsius a 62 grados Celsius. Efectos, otra prueba que también realizamos que es la diferencia de temperatura y voltaje generado, que va desde la diferencia de temperatura de 20 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. También hemos realizado lo que es la prueba 2 en un rango de temperatura de 74 grados Celsius a 60 grados Celsius y 58 grados Celsius a 30 grados Celsius. Aquí podemos observar la temperatura y acá el voltaje. Continúo. Esto son las gráficas también. En la gráfica nosotros podemos observar esta línea, que es esta línea es una recta la cual se aproxima en un punto de la curva que se intersecta con la recta. El resultado que podemos hallar, la ecuación de la recta es y es igual a 0,3472x menos 21.165. Este es en el rango de temperatura de 64 grados Celsius a 62.2 grados Celsius. Ustedes quizás se preguntarán, ¿qué es este coeficiente que está acompañando a X? Pues este es el coeficiente de Stibbe. Si nosotros, como mi compañera anteriormente mostró en método, él mostró unos cálculos que se habían realizado y claramente se puede comprobar que el resultado que se está dando es correcto. También tenemos la curva generada en lo que es el rango de temperatura de 74 grados Celsius a 60 grados Celsius. Podemos aquí ver lo que es la fórmula de aproximación lineal y la recta que se está aproximando a la curva, que es y es igual a 0,09x más 0.2213, que sería 0.09, la pendiente que sería el coeficiente de Stibbe en esta curva. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos lo que es el rango de temperatura de 58 grados Celsius a 30 grados Celsius y tenemos lo que es la recta, la cual se aproxima esta curva, en un punto que sería específicamente más cercano sería el de acá, que son 52 grados Celsius. El coeficiente de Stibbe es 0,09, 0,06. Por último tenemos lo que es la discusión. En la discusión hemos realizado una comparación de voltaje generado por el prototipo de Ortiz y también por el voltaje generado por nuestro prototipo de flotación. Aquí nosotros podemos observar que el prototipo de Ortiz en sí es cada serie va a generar, de 6 placas, va a generar aproximadamente 12 voltios. Pero hemos observado que también genera 1.3 voltios, lo cual es un poco dudoso porque ello nos va a permitir nosotros abrirnos paso a lo que es la discusión. Él usa 6 placas en este caso, mientras que nosotros solo usando una en el primer día de pruebas generamos a 64 grados Celsius de temperatura 1 voltio y en la segunda prueba a 74 grados Celsius 0.96 voltios, demostrando que nuestra efectividad del prototipo es mayor. La segunda discusión tenemos lo que es la comparación del coeficiente de Stibbe en la prueba 1 con las pruebas 2. Nosotros aquí podemos ver que tenemos como coeficiente de Stibbe 0,3472 y en relación a los coeficientes que luego tenemos que 0.09 y 0.06, esos son mucho menores que ellos, lo cual nos representa que la razón de cambio en relación de lo que es el voltaje, que es la variable dependiente y la variable independiente que es la temperatura, la variable dependiente cambia mucho menos que la variable independiente que es la temperatura. Por último, tenemos la comparación de voltaje generado por una celda Peltier de la tabla 2, que es la tabla de Ortiz, y la tabla 10, que es acá. Nosotros estamos mostrando lo que es la diferencia de temperatura. En 20 grados Celsius, él genera 0.97 en 6 placas de celda Peltier. En una solo generaría 0.16 voltios. A 40 grados Celsius de diferencia de temperatura, él genera 1.8 voltios, pero una sola celda solo generaría 0.3 voltios. Y en nuestro caso, a 20 grados Celsius de temperatura, nosotros generamos con una celda 0.60 voltios y a 40 grados Celsius de temperatura, nosotros generamos 0.79 voltios. Ahora sí le doy paso a mi compañera que continuará con la conclusión y sugerencias. Bueno, empezamos con la primera conclusión. De acuerdo a esta investigación, en nuestra exposición, hablando sobre el efecto Peltier, hemos
llegado a la conclusión de que esto sí funciona y fue resuelta la problemática que obtuvimos en un inicio y resuelve también pues todo lo que nos planteamos. Además de que esta energía geotérmica sí se realiza en la población de Baños del Inca. Como ustedes conocen o habrán visitado, nosotros en este lugar pues tenemos las aguas termales que tienen una energía muy elevada y esto nos ayuda a que nuestro proyecto pueda funcionar de una manera correcta. Como segunda conclusión tenemos las limitaciones y factores claves que tuvieron protagonismo en el estudio. Como primera prueba fue cuando nosotros ya habíamos realizado el prototipo y lo pusimos a prueba, lo pusimos a funcionar ¿y qué había pasado? Que en la parte de aquí donde nosotros lo habíamos sellado, pues no lo habíamos hecho quizás de una manera correcta, adecuada y se filtraba un poco de agua, lo que hacía que esto pues tenga una mínima cantidad de peso y el sistema no flotaba, lo cual fue corregible después porque es algo mínimo, ¿no? Entonces, cuando nosotros notamos que esto se sumergía, pusimos pues, lo corregimos para que de esta manera pueda ir bien. Y también, como otra conclusión, hemos obtenido dos hallazgos principales. Como ustedes saben y ya han ido escuchando, nosotros hemos realizado la comparación de nuestro proyecto con el proyecto de Ortiz y hemos obtenido, de acuerdo a ello, que nuestro prototipo es capaz de generar hasta 0.96 voltios con una fuente calorífica de 74 grados Celsius y una temperatura ambiente de 16 grados Celsius. Y un segundo acierto que se obtuvo en el prototipo es que tiene mayor eficiencia con respecto a este proyecto en el cual nosotros hemos puesto en comparación. Debido a que en el otro proyecto tenemos 6 celdas Peltier ensambladas con 3 ventiladores y cada celda de este proyecto solo produce 0.16 voltios al tener como mínima diferencia de temperatura 20 grados Celsius. Mientras que nuestro prototipo puede producir 0.60 voltios con dicha diferencia de temperatura, es decir, 0.44 voltios más efectivo. Vemos una diferencia a mayor cantidad, lo cual asegura que nuestro producto es aún más efectivo. Las limitaciones y factores claves que tuvieron protagonismo fue que el sistema de flotación, pues, como ya les he ido explicando al inicio, tuvo una pequeña liberación en el momento de que se filtraba el agua. En las sugerencias, no excedernos en el peso del prototipo de flotación, ya que un cuerpo flota cuando el objeto tiene mayor densidad. Cubrir bien las boquillas en el sistema de flotación con materiales resistentes al agua y seleccionar un rango más extenso de temperatura para obtener mayor cantidad de datos. Como un dato para poder proporcionarles, nacen miles de personas, ¿no?, al año. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros utilizamos bastantes biberones para poder brindárselos a ellos y nosotros hemos visto esto no como un problema, sino como una solución. ¿Qué podríamos hacer para utilizar estos productos que mayormente se desechan y poder solucionar una problemática que obtenemos? Además, también hemos visto en beneficio que tenemos las aguas termales de Baños del Inca. ¿Por qué no aprovecharlo y crear algo innovador en nuestra ciudad de Cajamarca? Muchas gracias. Muchas gracias.